Vamos a hablar de las habilidades. Existen habilidades externas y habilidades internas, habilidades motrices, visuales, olfativas, gustativas, las habilidades sensoriales, es decir, aquellas que nos proporcionan nuestros sentidos, son habilidades para poder conectar el mundo exterior con el mundo interior. La habilidad es un intermedio entre nuestras capacidades y el ambiente. El ambiente produce sensaciones, produce conocimiento, produce también motivación, y esas sensaciones, conocimientos y motivación que nos llegan a nuestra memoria o nos llegan a nuestro intelecto y lo reconocemos, produce también ciertas reacciones a ese tipo de estímulos exteriores, y esos estímulos exteriores se canalizan a través de las habilidades. Luego tenemos habilidades visuales, olfativas, táctiles, gustativas, motrices. Y estas habilidades, cuando pensamos en cómo desarrollarlas, se desarrollan solo y simplemente con el hábito repetido. Es decir, nosotros mirando lo que observamos podemos empezar a ver cosas. En ocasiones simplemente miramos y no vemos nada, pero si volvemos a mirar otra vez aquello que observamos y lo volvemos a mirar otra vez, y en cada vez que lo miramos lo vamos apreciando con distinta intensidad o buscando saber qué tipos de colores hay, qué tipos de formas, qué tipos de volúmenes, vamos desarrollando la sensibilidad perceptual o la habilidad perceptual, por llamarlo de alguna manera. Analizando la forma y las proporciones se desarrolla la sensibilidad del dibujo. Analizando también la intensidad de claroscuro se desarrolla también esa sensibilidad tonal, y analizando los colores se desarrolla la sensibilidad cromática, así como analizando las estadísticas y los porcentajes se desarrolla también el sentido común. Luego las habilidades se desarrollan de esa forma, repitiendo una y otra vez el análisis de cada una de estas habilidades. La apreciación analítico-comparativa es el camino del desarrollo de la seguridad, de la confianza en sí mismo, y ese es el camino de la autoestima. Luego, si vamos analizando las cosas, comprendiendo sus razones, esas razones nos aseguran, y en esa seguridad nos sentimos con mayor autoestima de cuando estamos inseguros. También existen habilidades mentales como la del recordar, la del imaginar, el dominio, por ejemplo. El dominio es una habilidad mental. Nosotros podemos controlar y dominar los instintos, controlar el celo, controlar aspectos del aparato biológico, por llamarlo de alguna manera, e incluso controlar pensamientos, palabras y obras podemos hacerlo también. Y eso son habilidades. Toda habilidad se desarrolla mediante el hábito repetido. La rutina o la constancia en el ejercicio de ese análisis comparativo es lo que nos desarrolla los sentidos. Nosotros cuando vemos un bosque vemos muchos árboles en él, pero cuando nos detenemos a preguntar el nombre de cada uno empezamos a despertar esa habilidad perceptual. En el ambiente tenemos tres aspectos que también son importantes de conocer, que son el aspecto de la salud, de la educación y de la creatividad, lo que en política llaman los políticos, que siempre nos los van a resolver, los temas de la salud, del trabajo y de la educación. Bueno, la salud es un estado de bienestar, de seguridad, de unidad físico-mental del individuo. Tanto la salud física como la salud mental se basan en el equilibrio, en ese equilibrio del personaje con control y dominio de los excesos y de las carencias se ve esa naturaleza saludable. Nosotros tenemos un ambiente físico y nuestro ser físico, nuestro animal humano, se basa en la alimentación, hidratación, el ejercicio, la respiración, el descanso, el buen ambiente, y nuestro aspecto mental se basa en el dominio de las virtudes, de la prudencia, firmeza y templanza, del celo emocional, intelectual y conductual, de las normas de comportamiento, de convencimiento y de convivencia, y eso es lo que nos hace saludables a los individuos humanos. La salud mental exige dominio sobre las virtudes, el celo y los instintos. Pero ¿qué es un sujeto saludable? ¿Qué es un ser saludable? Bueno, un sujeto saludable, mentalmente hablando, es un ser incondicional y voluntario en atender, entender y estar atento al deber exigido por las circunstancias. Es un ser amable, simpático, sincero y colaborador. Es firme, prudente y templado, controlado porque ejerce el dominio sobre los apetitos del instinto y sobre el celo emocional, celo intelectual y celo motivacional.
controlando el miedo, la ansiedad y la angustia, y es respetuoso de su responsabilidad, seguro en su convencimiento y sensible ante las necesidades existentes. Este individuo equilibrado que seduce con afecto atrae, que persuade con la verdad y con la razón interesa, y que motiva con lo ejemplar motiva. Ese sería un ser saludable mental y físicamente. Pero para eso tenemos que educarlo. ¿Y qué es educar? Educar es criar en el comportamiento, en el convencimiento y en la convivencia. Eso es educar. Educar no es llenar la memoria de datos. Eso lo hace el computador. El computador no necesita educarse, necesita llenarse de datos nada más. Pero no es un ser educado, no decimos, wow, este computador, fíjate, con el dios Google y el dios YouTube y el dios Internet y el dios, y sabe la cantidad de dioses que tiene este aparato dentro, imagínate con todos esos dioses, no está educado. Claro que no está educado, porque para educarlo necesitas criarlo en el comportamiento, en el convencimiento y en la convivencia. Y este aparato adquiere tanto razones justas como razones injustas, conocimientos verdaderos como conocimientos falsos, provoca y produce bienestar y malestar, y eso lo vemos en este aparato que estoy mirando ahora, que es el computador. Luego, los fundamentos de la educación son otros. ¿Cuáles son los fundamentos de la educación? Esencialmente, los fundamentos de la educación son tres: similitud, tiempo y recursos. Es decir, similitud, tiempo y valores. Cuando uno tiene la comprensión de las cosas y es una comprensión justa, se dice que esa justicia es un valor. Pero para entregar ese valor necesitamos de tiempo. Tiempo en la similitud entre el experto y el docente, entre el experto, docente y el aprendiz, quería decir. Entonces, ese tiempo que se tarda en aprender y en explicar, y esos recursos explicativos que tiene que tener el docente, así como también el aprendiz, son los que generan la educación del ser, y la educación del ser que llene áreas fundamentales del ser. Por ejemplo, el área vincular. El ser educado en el área vincular es un ser que debe establecer los vínculos parentofiliales, fraterno-conyugales y filioparentales. Es decir, nosotros tenemos que dirigir la educación en tres áreas: en el área vincular, en el área intelectual y en el área del comportamiento o convencimiento, y en el área también de la convivencia. Luego, estas tres áreas de convivencia, comportamiento y convencimiento deben ser llenadas por un experto. Hablar de vínculos no es tarea fácil porque generalmente no se explican lo que son los vínculos. El vínculo no es una mera atracción, no es un estar reunidos y juntos. El vínculo es algo mucho más interno. Los animales se juntan, se conectan unos con otros, pero no se vinculan. ¿Y por qué? ¿Qué es esto de la vinculación? No, la vinculación es el poder que tenemos de transmitir al otro aspectos sensibles, sensaciones, sentimientos, el disfrute, el padecimiento, la alegría, la tristeza, todo este tipo de sensaciones emotivas que sacamos de nuestro interior y lo transportamos al interior del otro, y el otro y yo compartimos juntos ese tipo de experiencias emocionales. O a nivel intelectual, la comprensión de una razón, del cómo, dónde, cuándo, del por qué, para qué, del qué. Cuando lo transmito al otro, el otro se apodera de la misma razón y podemos convencernos y confiarnos. Eso es vincularse. Es repartir entre los dos un mismo conocimiento, un mismo sentimiento o una misma orientación, una misma dirección, una misma finalidad. Es decir, nosotros, si compartimos el ideal de ser forofos del Barcelona, pues lógicamente en esa
dirección nos vamos a conectar. Y si además podemos comprendernos, porque resulta que los dos somos maestros o profesores y comprendemos todo el proceso de desarrollo de la educación y lo compartimos, pues estamos unidos en ello y tenemos confianza y nos sentimos convencidos. Y si además creemos que tenemos que atendernos, entendernos y estar atentos el uno al otro para establecer una convivencia sana de persuasión, seducción o de cooperación, entonces podemos ligarnos, en ese aspecto podemos vincularnos. Luego, el ser humano, la tarea más difícil que tiene a la hora de educarse y a la hora de formar una familia es esa tarea de encontrar el respeto mutuo con el otro, encontrar el convencimiento mutuo con el otro, encontrar la lealtad y fidelidad a la misma finalidad con el otro, porque eso es lo que nos vincula. Nos vincula lo interior, lo que está dentro de la psique, dentro de nuestra conciencia. Lo externo nos junta, lo externo nos conecta, pero lo interno nos vincula. Espero haber explicado un poquito mejor qué es lo que yo entiendo por vinculación. La vinculación para mí es eso, es depositar en el otro el respeto mutuo, depositar en el otro la confianza y el convencimiento mutuo y depositar en el otro un ideal común, una finalidad común, una lealtad a vivir una vida paralela, una vida en la misma dirección y en el mismo sentido. Eso cuando se consigue a nivel de amigos, tienes al amigo para siempre. Eso cuando se consigue a nivel de hermanos, tienes al hermano para siempre. Ahí está el vínculo confraterno. Y si lo consigues a nivel familiar entre padres e hijos o hijos y padres, tienes los vínculos filioparentales y parentofiliales establecidos. Eso es el mayor logro que puede conseguir cualquier humano. Esa es la orientación de la verdadera educación. En el área vincular, como os digo, el individuo debe establecer los vínculos parentofiliales, verticales, filioparentales, verticales, fraterno-conyugales y amistosos, horizontales. En el área cognoscitiva, el individuo debe comprender los fundamentos de la naturaleza y los fundamentos esenciales de la naturaleza humana, los principios de la creación y las normas naturales. Eso lo debe conocer a nivel intelectual el individuo para poder sentirse educado. Y en el área del comportamiento, el individuo debe reconocer la mecánica de una relación correcta, el ejercer el dominio y control sobre la integridad y conocer también las normas de comportamiento, de convencimiento y de convivencia. Esos aspectos los necesita el ser educado. Vamos a hablar de la creatividad. Vamos a ver si explicamos esto de una forma sencilla. El origen creador es la expectación a disfrutar de lo creado. Ese es el origen creador en sí, de toda la creación. La expectación a disfrutar de lo creado es lo que nos motiva a crear. Luego, la expectación es un estímulo energético que opera mediante intencionalidad, selectividad y poder. El poder del estímulo energético en su extensión se transforma en presión, intensidad y potencia, en cierta orientación, dirección y recorrido también. Y ese estímulo se convierte en impulso creativo. La energía intencional, selectiva y poderosa en su extensión se transforma en fuerza, compresión, intensidad y potencia. Si os fijáis un poco en qué es lo que estamos afirmando, estamos diciendo que la energía se transforma en fuerza porque la energía en sí misma contiene intencionalidad, selectividad y poder, y ese mismo poder al extenderse, el mismo poder de la energía al extenderse se transforma en fuerza, y esa fuerza es presión, es intensidad y es potencia. Luego la transformación de la energía en fuerza depende del poder de la presión o de la intensidad del poder de la presión. Eso es lo que produce o transforma la energía en fuerza. De esa forma se establecen todos los mecanismos de actuación. Nosotros nos basamos en estímulos que son aspectos internos energéticos. Eso es una mera energía la que nos estimula, pero nos estimula a nivel interno, a nivel espiritual, a nivel sensible, sensitivo, como quieras llamarlo, el nombre no importa, a nivel psicológico. A nivel psicológico tenemos ese estímulo y ese estímulo lo transformamos en impulso mediante una dirección.
mediante la información que nosotros le damos a las neuronas y esas neuronas al sistema nervioso y el sistema nervioso al sistema operativo motriz, a nuestros músculos, a nuestros huesos, a nuestros impulsos, y mediante ese actuar de los impulsos construimos y transformamos de los recursos del exterior, transformamos la información que esos recursos nos puede dar para poder satisfacer a la necesidad de ese estímulo interior. Es decir, lo que hacemos nosotros es una especie de intermediarios entre el estímulo interior y el impulso exterior, o entre la naturaleza directiva inherente espiritual y esa fuerza motriz o matérica, como queramos llamarla, de la biología, que nos permite ajustar esos aspectos biológicos a aquellas necesidades espirituales o psicológicas. Luego, si comprendemos que la energía contiene intencionalidad, selectividad y poder, estamos abriendo una ventana al futuro, estamos creando una orientación distinta en cuanto a la comprensión científica de las cosas, porque no podemos negar que toda afirmación científica es una afirmación epistemológica, porque la hacemos mediante el lenguaje verbal, mediante el conocimiento, y ese conocimiento lo traducimos en palabras, en información, y esa información la ofrecemos mediante una asociación filosófica. Es decir, yo no puedo, si os digo esto, si os pongo estas dos cosas aquí de una forma científica, tendréis que deducir qué estoy haciendo. Y si no hay palabras, vosotros no podéis deducir absolutamente nada, ni yo tampoco. Para indicaros que aquí hay un color azul y un color rojo, necesito de la filosofía, necesito un postulado epistemológico. La epistemología es el estudio del conocimiento, y la axiología es el estudio de los valores, y la ontología es el estudio de todas las cosas. Es decir, todo lo que nosotros ofrecemos de una forma científica en realidad no es científica aislada, es una oferta filosófica de aspectos que son constantes, inmanentes, continuos, y que por eso decimos que son científicos, porque la ciencia estudia aquellos principios que son inmutables, es decir, aquellos principios invariables. En esa inmutabilidad radica la razón justa. Ahí es donde podemos decir que es verdad, porque no varía. Cuando las cosas varían, ya no puedes decir de una forma asertiva que eso es verdad. La verdad es incambiable, es absoluta, es inmanente, es inmutable, y por eso podemos afirmar que es cierta. Esa condición de declararlo inmutable, invariable, trascendente, inmanente, es el estudio filosófico. Luego, ese postulado epistemológico es el que nos garantiza que lo que estamos diciendo es realmente cierto. Hasta aquí esta charla de hoy. Os pido que podáis darle vueltas a este tipo de conocimiento que estamos descubriendo, y que si tenéis dudas las podamos conversar después en la próxima clase. Espero que esta clase haya sido de interés. Nos vemos en la próxima. Comencemos con la clase de hoy. Vamos a hablar de las habilidades. Existen habilidades externas y habilidades internas, habilidades motrices, visuales, olfativas, gustativas. Las habilidades sensoriales, es decir, aquellas que nos proporcionan nuestros sentidos, son habilidades para poder conectar el mundo exterior con el mundo interior. La habilidad es un intermedio entre nuestras capacidades y el ambiente. El ambiente produce sensaciones, produce conocimiento, produce también motivación, y esas sensaciones, conocimientos y motivación que nos llegan a nuestra memoria o nos llegan a nuestro intelecto y lo reconocemos, produce también ciertas reacciones a ese tipo de estímulos exteriores, y esos estímulos exteriores se canalizan a través de las habilidades. Luego tenemos habilidades visuales, olfativas, táctiles, gustativas, motrices. Y estas habilidades, cuando pensamos en cómo desarrollarlas, se desarrollan solo y simplemente con el hábito repetido.
Es decir, nosotros mirando lo que observamos podemos empezar a ver cosas. En ocasiones simplemente miramos y no vemos nada, pero si volvemos a mirar otra vez aquello que observamos y lo volvemos a mirar otra vez, y en cada vez que lo miramos lo vamos apreciando con distinta intensidad o buscando saber qué tipos de colores hay, qué tipos de formas, qué tipos de volúmenes, vamos desarrollando la sensibilidad perceptual o la habilidad perceptual, por llamarlo de alguna manera. Analizando la forma y las proporciones se desarrolla la sensibilidad del dibujo. Analizando también la intensidad de claroscuro se desarrolla también esa sensibilidad tonal, y analizando los colores se desarrolla la sensibilidad cromática, así como analizando las estadísticas y los porcentajes se desarrolla también el sentido común. Luego las habilidades se desarrollan de esa forma, repitiendo una y otra vez el análisis de cada una de estas habilidades. La apreciación analítico-comparativa es el camino del desarrollo de la seguridad, de la confianza en sí mismo, y ese es el camino de la autoestima. Luego, si vamos analizando las cosas, comprendiendo sus razones, esas razones nos aseguran, y en esa seguridad nos sentimos con mayor autoestima que cuando estamos inseguros. También existen habilidades mentales como la del recordar, la del imaginar, el dominio, por ejemplo. El dominio es una habilidad mental. Nosotros podemos controlar y dominar los instintos, controlar el celo, controlar aspectos del aparato biológico, por llamarlo de alguna manera, e incluso controlar pensamientos, palabras y obras podemos hacerlo también. Y eso son habilidades. Toda habilidad se desarrolla mediante el hábito repetido. La rutina o la constancia en el ejercicio de ese análisis comparativo es lo que nos desarrolla los sentidos. Nosotros cuando vemos un bosque vemos muchos árboles en él, pero cuando nos detenemos a preguntar el nombre de cada uno empezamos a despertar esa habilidad perceptual. En el ambiente tenemos tres aspectos que también son importantes de conocer, que son el aspecto de la salud, de la educación y de la creatividad, lo que en política llaman los políticos, que siempre nos los van a resolver, los temas de la salud, del trabajo y de la educación. Bueno, la salud es un estado de bienestar, de seguridad, de unidad físico-mental del individuo. Tanto la salud física como la salud mental se basan en el equilibrio, en ese equilibrio del personaje con control y dominio de los excesos y de las carencias se ve esa naturaleza saludable. Nosotros tenemos un ambiente físico y nuestro ser físico, nuestro animal humano, se basa en la alimentación, hidratación, el ejercicio, la respiración, el descanso, el buen ambiente, y nuestro aspecto mental se basa en el dominio de las virtudes, de la prudencia, firmeza y templanza, del celo emocional, intelectual y conductual, de las normas de comportamiento, de convencimiento y de convivencia, y eso es lo que nos hace saludables a los individuos humanos. La salud mental exige dominio sobre las virtudes, el celo y los instintos. Pero ¿qué es un sujeto saludable? ¿Qué es un ser saludable? Bueno, un sujeto saludable, mentalmente hablando, es un ser incondicional y voluntario en atender, entender y estar atento al deber exigido por las circunstancias. Es un ser amable, simpático, sincero y colaborador. Es firme, prudente y templado, controlado porque ejerce el dominio sobre los apetitos del instinto y sobre el celo emocional, celo intelectual y celo motivacional, controlando el miedo, la ansiedad y la angustia, y es respetuoso de su responsabilidad, seguro en su convencimiento y sensible ante las necesidades existentes. Este individuo equilibrado, que seduce con afecto, atrae, que persuade con la verdad y con la razón, interesa, y que motiva con lo ejemplar, motiva. Ese sería un ser saludable mental y físicamente. Pero para eso tenemos que educarlo. ¿Y qué es educar? Educar es criar en el comportamiento, en el convencimiento y en la convivencia. Eso es educar. Educar no es llenar la memoria de datos. Eso lo hace el computador. El computador no necesita educarse, necesita llenarse de datos nada más. Pero no es un ser educado, no decimos, wow, este computador, fíjate, con el dios Google y el dios YouTube y el dios Internet y el dios, y sabe la cantidad de dioses que tiene
este aparato dentro, imagínate con todos esos dioses, no está educado. Claro que no está educado, porque para educarlo necesitas criarlo en el comportamiento, en el convencimiento y en la convivencia. Y este aparato adquiere tanto razones justas como razones injustas, conocimientos verdaderos como conocimientos falsos, provoca y produce bienestar y malestar, y eso lo vemos en este aparato que estoy mirando ahora, que es el computador. Luego, los fundamentos de la educación son otros. ¿Cuáles son los fundamentos de la educación? Esencialmente, los fundamentos de la educación son tres: similitud, tiempo y recursos. Es decir, similitud, tiempo y valores. Cuando uno tiene la comprensión de las cosas y es una comprensión justa, se dice que esa justicia es un valor. Pero para entregar ese valor necesitamos de tiempo. Tiempo en la similitud entre el experto y el docente, entre el experto, docente y el aprendiz, quería decir. Entonces, ese tiempo que se tarda en aprender y en explicar, y esos recursos explicativos que tiene que tener el docente, así como también el aprendiz, son los que generan la educación del ser, y la educación del ser que llene áreas fundamentales del ser. Por ejemplo, el área vincular. El ser educado en el área vincular es un ser que debe establecer los vínculos parentofiliales, fraterno-conyugales y filioparentales. Es decir, nosotros tenemos que dirigir la educación en tres áreas: en el área vincular, en el área intelectual y en el área del comportamiento o convencimiento, y en el área también de la convivencia. Luego, estas tres áreas de convivencia, comportamiento y convencimiento deben ser llenadas por un experto. En el área vincular, como os digo, el individuo debe establecer los vínculos parentofiliales, verticales, filioparentales, verticales, fraterno-conyugales y amistosos, horizontales. En el área cognoscitiva, el individuo debe comprender los fundamentos de la naturaleza y los fundamentos esenciales de la naturaleza humana, los principios de la creación y las normas naturales. Eso lo debe conocer a nivel intelectual el individuo para poder sentirse educado. Y en el área del comportamiento, el individuo debe reconocer la mecánica de una relación correcta, el ejercer el dominio y control sobre la integridad, y conocer también las normas de comportamiento, de convencimiento y de convivencia. Esos aspectos los necesita el ser educado. Vamos a hablar de la creatividad. Vamos a ver si explicamos esto de una forma sencilla. El origen creador es la expectación a disfrutar de lo creado. Ese es el origen creador de sí, de toda la creación. La expectación a disfrutar de lo creado es lo que nos motiva a crear. Luego, la expectación es un estímulo energético que opera mediante intencionalidad, selectividad y poder. El poder del estímulo energético en su extensión se transforma en presión, intensidad y potencia, en cierta orientación, dirección y recorrido también. Y ese estímulo se convierte en impulso creativo. La energía intencional, selectiva y poderosa en su extensión se transforma en fuerza, compresión, intensidad y potencia. Si os fijáis un poco en qué es lo que estamos afirmando, estamos diciendo que la energía se transforma en fuerza porque la energía en sí misma contiene intencionalidad, selectividad y poder, y ese mismo poder, al extenderse, el mismo poder de la energía al extenderse se transforma en fuerza, y esa fuerza es presión, es intensidad y es potencia. Luego, la transformación de la energía en fuerza depende del poder de la presión o de la intensidad del poder de la presión. Eso es lo que produce o transforma la energía en fuerza. De esa forma se establecen todos los mecanismos de actuación. Nosotros nos basamos en estímulos que son aspectos internos energéticos. Eso es una mera energía la que nos estimula, pero nos estimula a nivel interno, a nivel espiritual, a nivel sensible, sensitivo, como queráis llamarlo, el nombre no importa, a nivel psicológico. A nivel psicológico tenemos ese estímulo, y ese estímulo lo transformamos en impulso mediante una dirección, mediante la información que nosotros le damos a las neuronas, y esas neuronas al sistema nervioso, y el sistema nervioso al sistema operativo motriz, a nuestros músculos, a nuestros huesos, a nuestros impulsos, y mediante ese actuar de los impulsos construimos y transformamos de los recursos del exterior, transformamos la información
que esos recursos nos puede dar para poder satisfacer a la necesidad de ese estímulo interior. Es decir, lo que hacemos nosotros es una especie de intermediarios entre el estímulo interior y el impulso exterior, o entre la naturaleza directiva inherente espiritual y esa fuerza motriz o matérica, como queramos llamarla, de la biología, que nos permite ajustar esos aspectos biológicos a aquellas necesidades espirituales o psicológicas. Luego, si comprendemos que la energía contiene intencionalidad, selectividad y poder, estamos abriendo una ventana al futuro, estamos creando una orientación distinta en cuanto a la comprensión científica de las cosas, porque no podemos negar que toda afirmación científica es una afirmación epistemológica, porque la hacemos mediante el lenguaje verbal, mediante el conocimiento, y ese conocimiento lo traducimos en palabras, en información, y esa información la ofrecemos mediante una asociación filosófica. Es decir, yo no puedo, si os digo esto, si os pongo estas dos cosas aquí de una forma científica, tendréis que deducir qué estoy haciendo. Y si no hay palabras, vosotros no podéis deducir absolutamente nada, ni yo tampoco. Para indicaros que aquí hay un color azul y un color rojo, necesito de la filosofía, necesito un postulado epistemológico. La epistemología es el estudio del conocimiento, y la axiología es el estudio de los valores, y la ontología es el estudio de todas las cosas. Es decir, todo lo que nosotros ofrecemos de una forma científica en realidad no es científica aislada, es una oferta filosófica de aspectos que son constantes, inmanentes, continuos, y que por eso decimos que son científicos, porque la ciencia estudia aquellos principios que son inmutables, es decir, aquellos principios invariables. En esa inmutabilidad radica la razón justa. Ahí es donde podemos decir que es verdad, porque no varía. Cuando las cosas varían, ya no puedes decir de una forma asertiva que eso es verdad. La verdad es incambiable, es absoluta, es inmanente, es inmutable, y por eso podemos afirmar que es cierta. Esa condición de declararlo inmutable, invariable, trascendente, inmanente, es el estudio filosófico. Luego, ese postulado epistemológico es el que nos garantiza que lo que estamos diciendo realmente es cierto. Hasta aquí esta charla de hoy. Os pido que podáis darle vueltas a este tipo de conocimiento que estamos descubriendo, y que si tenéis dudas las podamos conversar después en la próxima clase. Espero que esta clase haya sido de interés. Nos vemos en la próxima.